Que es la violencia digital. Aquí estamos presentes distintas generaciones. Hay personas muy jóvenes, hay personas que ya tenemos una gran trayectoria de muchos años y entendemos la violencia digital de distinto modo, pero también no reconocemos a veces los riesgos que representa. Creemos que es algo bueno, que sucede en un teléfono y si yo cambio la cuenta o cambio el teléfono, esto pasó. Pero creo que ha llegado como una nueva modalidad mucho más potente porque deja huellas y heridas que no se pueden borrar nunca, que están en esa huella digital que aunque hagas un montón de cosas no van a pasar. Y por eso, antes de presentarla, yo quería que viéramos un video porque ella también es un personaje digital, es humana, es una chica re joven, mexicana, poblana, ¿cómo se dice? Huachinagüense, me encanta. Es sencilla, es una chica que atravesó todas las situaciones, que el miedo lo convirtió en poder, el miedo lo convirtió en ley, en lucha, en marcha, en movilización, en no detenerse nunca. Y yo creo que esa va a ser la herencia más importante de Olimpia, que es la movilización, de no parar, porque esto es una lucha que hemos comenzado, que el enemigo no tiene cara, no tiene nombre, creemos que no tiene cara y no tiene nombre, pero se ha venido a meter con nosotras y no sabe con qué se encuentra. Por eso yo creo que quienes armaron toda esta violencia digital no se pensaron que había una Olimpia aquí en nuestro México, pero que también ella ha creado una generación de muchísimas Olimpias. Así que la vamos a recibir con un fuerte aplauso aquí al escenario. Que haga lo que quiera, porque para eso nació Olimpia, para hacer lo que se le canta. Me trajo mate, no puede ser más dulce también. Es poblana, mexicana y huachinanguense. Desde hace casi una década ha iniciado una lucha para prevenir, erradicar y castigar la violencia digital contra niñas y mujeres. Es conferencista nacional e internacional y ha recorrido diversos países para hacer conciencia sobre espacios digitales libres de violencia. Fue nombrada como una de las personas más influyentes del mundo por la revista Time y la única persona mexicana reconocida en el año 2021. Es asesora legislativa y creadora de la primera propuesta en México y América Latina sobre violencia digital, iniciativa impulsada desde la resiliencia y el trabajo territorial, proyecto legislativo mejor conocido como la Ley Olimpia. La Ley Olimpia ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como hito para los países latinos y ha sido presentada en Argentina, Honduras, Ecuador y Los Ángeles, California. Fundadora del Frente Nacional para la Sororidad Colectiva Nacional, colectiva feminista que lucha por eliminar la violencia de género en nuevas tecnologías. Creadora del primer violentómetro virtual, herramienta que ha sido base para prevenir la violencia digital en diversas instituciones de administración y procuración de justicia. Coautora de diferentes libros. Entre los más destacados se encuentran Género, Derecho y Tecnología y la visión de las mujeres en la construcción de la transformación social y política de México. La lucha por la Ley Olimpia es ejemplo en materia de formación cívica en México y ha sido referencia para diversos libros de texto de educación secundaria y nivel medio superior. Fundadora de Defensoras Digitales, herramienta digital para orientar y brindar apoyo a mujeres y niñas ante el ciberacoso y la difusión no consentida de imágenes sexuales. Reconocida como Mujer del Año por el diario Heraldo de México. Catalogada como una de las mujeres jóvenes poblanas más influyentes en la política nacional. Galardonada con el premio With Moments 2017 por su aportación a la defensa de los derechos digitales de las mujeres.
Forma parte de las 30 Líderes de México 2020 de Mundo Ejecutivo por su trayectoria en la creación de iniciativas legislativas en torno al espacio digital. Reconocida por Queremetic AC Chiapas por su aportación para espacios digitales libres de violencia. Reconocida por el gobierno municipal de su tierra natal, Huauchinango, Puebla, como mujer huauchinanguense distinguida. Año 2021-2022. Premio Estatal de la Juventud Puebla 2018, reconocida por la Barra Mexicana del Colegio de Abogados AC como Poblana Ilustre 2020. Premio Estatal de la Mujer 2020, Presea Heréndira Mujeres Destacadas, otorgado en el estado de Michoacán. Reconocimiento Italia 2021, emitido por la Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. Reconocida por la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla con la Presea Alba 2021 por su aportación a la legislación mexicana con perspectiva de género. Forma parte de las 60 Mujeres Líderes de México. Reconocida por la Embajada de Francia y la empresa L'Oréal París. Es parte de los 500 más influyentes de América Latina. Mención de honor por su aporte a la sociedad en América, emitida por la Universidad UTEC de Ecuador. Su meta es conquistar espacios para que las niñas y mujeres estén seguras, también en Internet. Olimpia Coral Melo Cruz. Olimpia Coral Melo Cruz. Respiren, es mucha emoción, ¿no? Bueno, qué linda, qué vida tan fuerte. Transformar la violencia, transformar el miedo en acción, creo que ese es el mensaje más potente de Olimpia. Creo que como para introducir, sobre todo porque vamos a tener un buen tiempo para conversar, yo no sé si todo el mundo termina de entender lo que es la violencia digital, ¿no? Hay una comprensión o hay distintos imaginarios, porque a veces se habla, no, esto se trata de la violencia como se le llaman los entornos digitales, no le han puesto nombre a la violencia. Pero por eso Olimpia es ley, porque tiene una definición muy clara de lo que significa. Y me gustaría que empecemos con eso, que nos cuentes qué es la violencia digital. Bien, pues buenos días a todas las personas que se encuentran aquí. Estoy muy feliz de estar con todas ustedes, muy agradecida por supuesto a todas las organizadoras de este encuentro iberoamericano que fue poderoso, cansado, seguramente estresado. Y yo la verdad es que antes de iniciar quisiera que le brindáramos un fuerte aplauso a todas las organizadoras de este gran evento, a todas las organizaciones, a las compañeras, al gobierno de Zapopan, a María y a todas las mujeres que la armaron en grande. Es una chinga organizar una cumbre, es una chinga. Entonces sí es de reconocerse. Bueno, pues todo lo que dice el video de mí es verdad. Me han dicho que sí he hablado con Bill Gates, sí hablé con Bill Gates. Una vez estuve en el Lincoln Center de Nueva York, sentado al lado de Zendaya, muy bonita y muy buena onda además. Pero lo que también es cierto es que no solo soy eso, ¿no? Soy hija de Josefina, soy nieta de Teresa, soy bisnieta de Olimpia, soy tataranieta de Leonila, soy tataranieta de Pánfila, soy hermana de Abigail y soy sobreviviente de violencia digital. Soy mexicana, huauchinanguense, como cuando guau, de perro, huauchinanguense, un municipio en la Sierra Norte de Puebla. Soy originaria de una provincia, para quienes no somos de México, digamos una municipalidad, una provincia, de provincia, digamos un pueblo de la capital de un estado, de una provincia, un pueblo de una provincia. Y bueno, pues ahí iniciamos una lucha hace ya más de una década. ¿Qué definimos como violencia digital? Yo creo que por ahí justo hay que hacer como estas definiciones y estas teorizaciones. La violencia digital es una extensión
de las violencias que vivimos en los espacios offline, ¿no? La violencia digital son aquellos actos agravados y perpetuados en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan la privacidad, que dañan la seguridad, que dañan la dignidad y que dañan los derechos humanos de las personas que habitamos este espacio como medio comisivo. O sea, hay un medio de comisión diferente ahora de la violencia. Yo sé que de repente decimos que las mujeres exageran, es que ya ahora quieren todos los derechos de las mujeres, es que parece que ya todo se está haciendo a favor de las mujeres, y a los hombres también nos pasa la violencia, los hombres también podemos ser violados, los hombres también podemos ser acosados. Es que nadie niega que los hombres puedan ser acosados, puedan ser violados, puedan vivir un tipo de violencia. Lo que pasa es que las cifras son muy directas. 89.9% de las víctimas de este tipo de violencia, que es la violencia digital, somos mujeres, y además 9 de cada 10 mujeres perpetuadas por hombres. ¿Cuál es la violencia digital? Yo quiero iniciar con que hagamos un pequeño test de ciberseguridad para entender un poquito la violencia digital, ¿vale? Porque mucha teoría, pero vamos a entenderla. Yo les decía a mí que levanten sus 10 deditos, así, sus 10 deditos todas y todos. Bien. Vamos a hacer un TikTok en vivo, ¿vale? Así que van a ir bajando un dedo cuando yo vaya preguntando algo, ¿sale? Baja un dedo si sabes qué tipo de sistema operativo tiene tu teléfono celular. Baja un dedo si sabes cómo activar los códigos de inicio de sesión de tu teléfono celular. Baja un dedo si tienes códigos de inicio de sesión para tus redes sociodigitales, tu Facebook, tu Instagram, lo que tengas. Baja un dedo si tienes un protocolo de seguridad en caso de que se te pierda tu teléfono. ¿Sabes cómo activarlo, cómo reconocerlo, cómo rastrearlo? Baja un dedo si tú sabes cómo desindexar o borrar la información de tu teléfono celular. O sea, tú sabes cómo borrarte, cómo borrar la información a distancia si se te pierde. Baja un dedo si has buscado tu huella digital. ¿Te has buscado en internet? ¿Qué dice de ti internet? ¿Te has buscado en Google? ¿Te has buscado en un servidor tu nombre completo y qué hay de ti? Baja un dedo si tú has pensado en tu testamento digital. ¿Qué pasa si te mueres mañana? ¿Qué va a pasar con tus datos? ¿Qué va a pasar con tus redes sociales? ¿Qué va a pasar con tus fotos? ¿Qué va a pasar con tu información? ¿Has pensado en tu testamento digital? Baja un dedo si tienes al menos 3 correos electrónicos, uno público, uno privado y uno íntimo. El público para este tipo de eventos, el privado para tu trabajo y el íntimo para tus contraseñas. ¿Ya se cansaron? Baja un dedo si tú sabes de los controles parentales en internet. Y al final, baja un dedo si al menos en todas tus tabletas y en todos tus dispositivos inteligentes, tecnológicos, tienes contraseñas diferenciadas. Que no sea Batman 3.0 y que no sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si bajaste todos tus dedos, tienes 10 en ciberseguridad, pensando que si no bajaste ninguno, tienes 0. La calificación que tenemos en las manos es nuestra calificación actual en ciberseguridad. Entonces yo pregunto, ¿quién puede ser víctima de violencia digital? Levante la mano. Todos y todas. Nos queda clarísimo que todos y todas. Existe una condición de colonialismo digital, además, que tiene que ver con los anglicismos para nombrar esta violencia. Algo que nosotras en la Ley Olimpia nos hemos opuesto. Por ejemplo, para el abuso sexual infantil digital le llamamos doxing. Para la difusión no consentida de material íntimo sexual, en Estados Unidos le intentaron llamar revenge porn o porno venganza, etcétera, etcétera, y puedo seguir con anglicismos y anglicismos. En uno de nuestros países en América Latina y en Iberoamérica, en donde no hablamos inglés, salvo Argentina, en donde no se habla inglés, ¿cómo queremos que la brecha digital para entender este tipo de violencia y para entender nuestra relación con la tecnología sea sana, si desde que el momento en que estamos teorizando sobre la digitalidad tiene que ver con anglicismos? Entonces nosotras nos hemos opuesto primero a los anglicismos. Llamarle violencia digital
No existe la violencia que se facilita por las tecnologías, porque las tecnologías tienen una responsabilidad, no son un vehículo nada más, no es Facebook un vehículo, no es Instagram un vehículo, tiene que ver con una serie de cómplices, con partícipes y partícipes, tanto usuarios de internet, que no tenemos alfabetismo digital. Por ejemplo, cuando uno de sus hijos o sus hijas mandan un emoticón en WhatsApp de un duraznito, no crean que quieren duraznos en almíbar. O cuando mandan un emoticón de una berenjena, no quieren una hamburguesa vegetariana. Por ejemplo, un emoticón de un duraznito, estás pidiendo fotografías de tus glúteos, y una berenjena estás pidiendo fotografías de un pene. Y así podríamos armar, yo espero, invítenme a sus países y a todos lados para armar un taller de alfabetismo digital para saber qué significa. Bueno, hasta los colores de los corazones de WhatsApp tienen un significado. Pero es que estamos otra vez en un colonialismo digital en el cual nos llevan a tener tecnologías, todos tenemos acceso a las tecnologías, nuestros países hablan de acceso a internet, internet para todos, pero ¿quién está dando educación digital? Y además, ¿quién está dando educación digital con perspectiva no deshumanizadora de los espacios digitales? ¿Cuántos de esos espacios digitales además están traducidos en lenguas maternas? ¿Cuántos de estos espacios digitales además están traducidos para las personas con discapacidad? No existe, no hay una inclusión, la brecha digital se exacerba todavía más, y peor aún todavía más para las mujeres. Simplemente el impacto ambiental que tienen, por ejemplo, este colonialismo digital con el agua. ¿Sabían ustedes que de unas 50 preguntas que le hacemos a ChatGPT se gasta medio litro de agua? ¿Cómo limpia? ¿Cómo se gasta medio litro de agua? ¿Sí? Para poder tener el contacto directo de los datos de información, o sea, todos los datos, o sea, si tú mandas un mensaje para allá y para acá, son datos, hay datos de flujo de información. Es un nuevo sistema económico, los datos. Pero son dueños los datos. Fue una mujer, Ada Lovelace, quien inventa el primer algoritmo. O sea, el primer algoritmo para lo que hoy llamamos un algoritmo tecnológico fue un algoritmo aritmético, ¿no? Algebraico. Y que fue una mujer quien lo inventó, pero son 4 señoritingos quienes tienen el control completo de nuestros datos de información. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, Elon Musk, el dueño de Tesla, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen el control completo. Entonces, para que la información tenga un núcleo de la megadata, se necesita, cuando dicen que el mundo está conectado, es que realmente está conectado a internet. Tenemos conectados, o sea, ustedes pueden revisar en www.cablesubmarinos.com y pueden encontrar en esa página quiénes son dueños de todos los cables submarinos donde se encuentra la fibra óptica, que mide lo de un cabello, en donde viajan los datos de información de la fibra óptica, quiénes los pusieron, quiénes son dueños, cuál es el impacto ambiental, por dónde pasan, en dónde están. Y si nosotros nos preguntamos a dónde llegan todos esos datos, llegan a bancos de datos increíbles que se encuentran diversificados en países del sur, donde existe agua, porque para almacenar todos esos datos se necesitan enfriadores gigantísimos que necesitan agua. Y ¿saben? Una de las políticas públicas que van a meternos a nuestros gobiernos es inversión tecnológica. Tú invierte en tecnología, banco de datos de Google, mándenos a la fregada. Lo que se quieren es robar el agua de nuestros pueblos con la teoría de la inversión tecnológica. ¿Saben a dónde llegan los teléfonos que además ese colonialismo digital nos ha enseñado a que tienen vigencia? El iPhone 15, 14, 16, 20, 21, 22, 24, todos sirven pero tienen sus vigencias. Toda la basura tecnológica termina en los sures globales del mundo. Toda la basura tecnológica. Entonces estamos hablando de que estamos viendo un colonialismo digital que exacerba la forma en cómo entendemos a la violencia digital. Entonces, cuando entendemos a la violencia digital como, otra vez, los actos agravados y perpetuados en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan los derechos humanos de las personas, lo entendemos entonces como una extensión de nuestra vida. Si nos vamos a vivir a Marte, vamos a vivir violencia en Marte, porque estamos reproduciendo las mismas condiciones sistemáticas de violencia. ¿Qué condiciones sistemáticas de violencia? La hipersexualización de los cuerpos de las mujeres, las condiciones de
desigualdad estructural entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Es algo a lo que yo llamo algoritmo patriarcal, y ya sé que todo el mundo va a decir, estoy bien loca, pero no se preocupen, desde hace un chorro de años me dicen exactamente lo mismo. ¿A qué llamamos algoritmo patriarcal? Algoritmo patriarcal llamamos a una sistematización de información en Internet que tiene sesgos desproporcionales entre hombres y mujeres. Para muestra, un botón. Todas las voces de las asistentes virtuales, aún cambiándole el nombre, aún porque le puedes cambiar la voz, le puedes poner voz de hombre, o sea, no es como que sea la regla, pero todas primero tienen nombres en femenino para el servicio, y en segunda, todas las asistentes virtuales tienen voces de mujeres. Hola, buenos días, ¿qué te puedo servir? Hola, buenos días, Alexa. Y entonces, si lo trasladamos un poquito a las desigualdades estructurales de las dobles y triples jornadas de trabajos que tienen que vivir las mujeres políticas, que tienen que llegar a sus casas, que tienen que servir como servidoras públicas, como funcionarias públicas, atender a sus hijos y atender a su marido y atender la casa como obligatoriedad de la perspectiva desgraciadamente machista que te da roles de género, y lo trasladas a la tecnología, te das cuenta entonces cómo es posible que todas las condiciones o nuestra relación con la tecnología ha sido para el servicio. En los años 60, cuando se inicia la ola después de la posguerra de decir, no, las mujeres merecemos libertad, no somos solamente para casarnos y tener hijos, estaba Betty Freeman luchando por lo mismo, y había otro personaje, Hugh Hefner, el dueño de Playboy, diciendo lo mismo. No, los hombres necesitamos nuestro ático de soltero, los hombres necesitamos libertad, no vamos a hacer la casita feliz de la lámina que comprábamos a $1 en la papelería del hombre y la mujer, con el periódico El Hombre y la Mujer, además blanca, delgada, hegemónica, con las uñas bien, alta, con la dentadura perfecta, y atendiendo a los hijos y la casita feliz. Ambos parecían que luchaban por lo mismo. Betty Freeman luchaba por la libertad de las mujeres, la autonomía, su cuarto propio, y Hugh Hefner buscaba la autonomía del hombre, su ático de soltero. Solo que aquí hay dos diferencias. Nosotras no tuvimos que vestir a los hombres de conejitos para liberarnos a nosotras, y los hombres sí tuvieron que hipersexualizarnos a nosotras para buscar su propia liberación. Y si se dan cuenta eso con la relación a la tecnología, te das cuenta en todas estas gamas diferenciadas en generaciones, que cuando las mujeres empezaron a quejar en los 70s de, oye, no, solo lavamos, solo planchamos, parece que solamente tenemos que estar trabajando en casa. No te preocupes, por eso te mando tu aspiradora. No te preocupes, por eso te mando tu lavadora. Mujer, ya no trabajes, por eso te mando tu secadora. Entonces, la relación que tenemos las mujeres en la tecnología tiene ya sesgos estructurales. Si nos vamos a otro argumento del algoritmo patriarcal, podemos buscar, por ejemplo, en el servidor de Google, hasta hace unas semanas, y pones la palabra hombre público, y pones la frase mujer pública, y te arroja imágenes de hombre público, un hombre en ejecutivo, un hombre en político, un hombre en una oficina de poder, un hombre de poder, y una mujer pública te arroja imágenes de mujeres en condiciones de prostitución. Y si entonces te das cuenta cómo es que las situaciones de las búsquedas, del arrojo de datos tienen estos sesgos, te encuentras que es más fácil que si ahorita estén grabando esta conferencia en vivo, cuando hablo de mercados de explotación sexual digital, que por ahí voy, cuando hablo de mercados de explotación sexual digital, es más fácil que a cualquiera de nosotras nos borren este video a que borren una de las páginas en donde difunden contenidos y fotografías íntimas sexuales de mujeres. ¿Y a qué me refiero? No queremos hablar de educación sexual, no queremos, que decían, dile piolincito, dile cucarachita. El mamá decía, límpiate la cucarachita. En lugar de decir vagina, pene, o sea, hablar de educación sexual. No queremos hablar de educación sexual, y nuestros países en América Latina son los primeros en explotación sexual infantil. México es el número 1 en explotación sexual infantil digital. Según el Consejo Ciudadano, 1 de cada 5 videos que existen en el mundo de pornografía infantil son de niños y de niñas mexicanas. Ya no hay privacidad para los niños de las generaciones tecnológicas. Antes, todos o la gran mayoría de los que estamos aquí, si un amiguito, un noviecito en la prepa, en el medio superior, quería ver una foto de nosotros, tenía que sacar la mamá incómoda o el tío incómodo una foto de nosotros cuando estábamos chiquitos. Hoy los niños en las tecnologías ya tienen fotos de ellos desde que están en el vientre de la mamá.
subidos, completamente compartidos, violados completamente en su intimidad, en su privacidad, en la privacidad además dentro de un contexto completamente adultocentrista. Y entonces de todas las violencias digitales que pueden dañar la privacidad, robo de tu identidad, robo de tu teléfono celular, robo de tus datos de información, otro tipo de violencias que dañan, por ejemplo, la seguridad, el hecho de que te manden malwares o vayan datos en tus redes sociales para que te colapsen tus redes sociales. De todas las violencias digitales que existen, hay una violencia que nos preocupa en mayor demasía, que es la violencia sexual digital. Un día, digamos que mi novio está en Colombia, hágame la buena, y yo estoy en México, y entonces nos intercambiamos fotitos, videitos, con consentimiento, ambas juntos, y hacemos sexting, hacemos sexo virtual. Estemos de acuerdo o no, nos guste o no, sea un debate moral o no, las personas jóvenes lo están haciendo. El tema es en qué circunstancias lo están haciendo, en condiciones de peligro. Y no podemos romantizar el sexting. Yo no voy a parar aquí a decirles, señoras y señores, los jóvenes hacen sexting, denles educación sexual o la educación sexual que sea basada en el abstencionismo. No lo hagas. Porque por más que les digamos no lo hagas, todos los que estamos aquí, al menos, si alguien no lo ha hecho, por favor hágalo porque siento feo. Pero la gran mayoría tuvimos sexo antes de la mayoría de edad. Y además lo hicimos con tabú, con estigma, sin información, sin educación sexual, digital. Y la pregunta del millón, ¿lo hicimos con placer? Si estamos rompiendo con las condiciones conservadoras de que vamos, empodérate, tu cuerpo, tu decisión, vamos, tú erotízate a ti misma, vamos, tu cuerpo desnudo es tu poder, ¿es con placer? ¿Nuestra primera relación sexual fue con placer? ¿Nos gustó? Es la pregunta. Y lo digo porque si lo relacionamos al sexo virtual, 9 de cada 10 mujeres, según las compañeras de Cyberguamis, que han hecho sexting, no han hecho sexting porque se hayan levantado un día y hayan dicho, yo hoy quiero hacer sexting. Ha sido presión social de su pareja heterosexual. Y entonces esta presión social nos lleva a pensar y a analizar cómo también nosotras, ¿se acuerdan de estos dichos que habían? Cuando tengas relaciones sexuales se te van a hinchar las caderas. Cuando ya pierdes la virginidad, bueno, casi nos decían que se nos respingaba la nariz. Que y que a los hombres se les hinchaba el pectoral. Con una sarta de tonterías. O sea, realmente no vivimos nuestro placer. Nadie está en contra del sexo. Yo no vengo a dar un discurso en contra del sexo, pero creo que cualquier persona que se considere democrática en este mundo debería estar en contra del porno. Porque el porno hipersexualiza, el porno cosifica. El porno te enseña una pedagogía del sexo equivocada. Una pedagogía del sexo en donde otra vez ni los hombres ni las mujeres estamos realmente placenteros en la habitación de nuestros cuerpos y de nuestros placeres. Tú, hombre, meter unga, tanga, manga, así vives. Y tú, mujer, ella goza cuando la empinas, cuando la amarras, cuando le jalas los pelos, cuando la violentas, cuando le llamas puta, cuando le llamas zorra, cuando le jalas los cabellos. Y entonces 8 de cada 10 personas estamos teniendo sexo a través de la pedagogía de la cultura porno. Nadie está en contra del sexo, pero todos deberíamos de cuestionarnos el porno. Debería de haber otra forma de la pedagogía de nuestra sexualidad, también en internet. El abstencionismo, decirle a la gente no haga sexting, no se va a acabar el problema. No podemos llegar y decir política de prevención de la violencia sexual digital. No sexting para nadie. No, lo van a hacer. El tema es en cómo lo están haciendo. Yo por eso siempre que voy a lugares siempre les digo, no hay sexting seguro en una red insegura. Yo no me puedo parar en un escenario y a decirles a todo el mundo, oigan, no se preocupen, ya existe una ley que castiga la violencia digital, tranquilos, ya todo el mundo está haciendo además estudios al respecto, a nadie le interesaba hace 10 años, pero todo el mundo se interesaba, tranquilos, ya hay sexting seguro. Porque no existe, no depende de nosotros. En el sexo offline, en el sexo fuera de línea, depende de tu emisor, de tu receptor, cierras las ventanas, estás en tu cuarto,
Tú procreas el ambiente donde vives tu privacidad, de tu intimidad. Pero en el sexting no depende de ti, emisor y receptor, depende de las empresas digitales, que además ganan una cantidad exorbitante de dinero por la difusión de esos contenidos sexuales. Ganan más dinero porque se difundan a que no se difundan. Además que no hay transparencia de las condiciones de cómo tienen sus reglas de operación dentro de las redes sociodigitales o de las multinacionales tecnológicas. No lo existe, no hay. Nuestros países no les están exigiendo cuentas a las empresas digitales. Cuando yo crea que no existe un algoritmo patriarcal, y no es porque yo, sino porque cuando tengamos un algoritmo seguro, tal vez podríamos hablar de sexting seguro, pero en este momento no existe el sexting seguro, no hay sexting seguro en una internet insegura. Existe el sexting menos inseguro. Entonces, ¿cuál es la política? Que no se vea tu cara, que no se vea tu rostro. Me molesta incluso decir esto, porque las mujeres sordas, que tienen que tener su imagen para poderse comunicar en internet, que no se vea tu cara, tu rostro, no entran ahí las mujeres sordas, no entran las mujeres que tienen que tener su imagen, no pueden tener acceso a sus derechos sexuales digitales. Pero bueno, la política a la que además se le invierte es que no se vea tu cara, que no se vea tu rostro, que no sea algo que te identifica, que borren las imágenes, que le pongas un consentimiento expreso. Yo te mando esta foto a ti, Juanito, no quiero que se la mandes a nadie más, aunque ya hay muchas otras condiciones. No lo hagas en Facebook, no lo hagas en Instagram, Wicker, Confident, Telegram, por mencionar algunas redes sociodigitales que borran el contenido completamente, y que obviamente hacemos miles de talleres de prevención de violencia digital y de educación sexual digital. Pero aún así, y aún con todo esto, no depende de nosotros, depende de las tecnologías. Entonces, cuando hablamos de violencia sexual digital, hablamos no solamente de esas fotografías, hablamos de la difusión, ojo, difundir, de la producción, producir, del almacenamiento y de la tenencia de imágenes de contenido íntimo sexual no autorizado o no consensuado, sin consentimiento, difusión. Por algún motivo, yo hice sexting con mi pareja y alguien difundió la foto. Él violó mi privacidad y la difundió, que es el más común, pero no siempre es así. Si nosotros creemos, ay, a mi hija no le va a pasar, ay, a mí no me va a pasar, porque yo nunca voy a andar haciendo esas cosas inmorales, porque además le ponemos condiciones como si fueran morales, nunca van a ser, nunca voy a ser víctima. Señoras y señores, quiero decirles que hoy existe la inteligencia artificial, y a cualquier persona que estamos aquí sentados nos pueden alterar nuestras imágenes, desnudarnos y subirlos a uno de los más de 2 millones de mercados de explotación sexual que operan en América Latina. 2 millones de mercados de explotación sexual digital, que van desde grupos abiertos y cerrados, o sea, grupos en WhatsApp, grupos en Telegram, en donde Alex se me anda cayendo desde ayer. Si alguien tiene una mariposa, regálemela, por favor. Perdón que te interrumpa. Sí. Precisamente ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo una mención muy especial, y lo quiero destacar, que mencionó a Olimpia, la ley Olimpia, para intervenir en esto que se está produciendo con la inteligencia artificial, que es lo que vos venís proponiendo, y que me parece que la jefa de Estado lo esté diciendo y visibilizando. Habla primero de un reconocimiento del Estado de que esto está sucediendo, de un compromiso también con la temática, pero también yo creo que lo que necesitamos son estas herramientas de profundizar las capacitaciones, de poder conocer más, porque imaginamos determinadas situaciones y no conocemos la profundidad. Hay un estudio de Grooming Argentina que dice que un pedófilo, hay un promedio que tarda 16 minutos en desnudar a un niño o una niña a través de la pantalla. Ese es el promedio. Imagínense lo que esto significa y representa. Por eso mi pregunta es, tenemos un dilema. ¿Qué hacemos con las redes sociales? Después de esto seguro que nos va a dar miedo, lo vamos a dejar a un costado, apagado, taparle con un papelito a la cámara de la... Hasta Mark Zuckerberg lo hace, ¿no? Claro, pero es que no lo sabemos. Por eso creo que sería muy importante
que nos diera alguna herramienta a nivel personal, pero también todas las que estamos aquí somos gestoras públicas, somos mujeres que estamos al frente de gobiernos y creo que va a ser muy potente lo que podamos hacer a partir de esto. Bien, al final tenemos ya varios casos reportados así. Bueno, simplemente, ¿sabían ustedes que existe una empresa que se llama Sexdoll? Y esa empresa crea robots sexuales. Se dice que para el año 2050, 6 de cada 10 hombres reportan que podrían tener o que preferirían tener sexo con robots para el 2050. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? No está mal, no voy a estigmatizarlos. Ay, ¿por qué tienen sexo con robots si tenemos dildos? O sea, el problema no es la estigmatización del sexo, el problema es la hipersexualización y la deshumanización de las mujeres en las condiciones tecnológicas. No per se el sexo, sino la deshumanización de nosotras como cuerpos que pueden utilizar, como cuerpos que se pueden deshumanizar. Es una nueva, en mi punto de vista, es una nueva automatización de la violación. ¿Qué significa esto? Esta empresa fabrica 3 robots sexuales. Robot número 1, un robot sexual de ti, tu hija ya no quiso andar con el novio, no te preocupes, el novio adjunta la fotografía de tu hija, le aumenta pechos, le aumenta labios, le aumenta ojos, le aumenta todo, además en la hipersexualización de la cultura hegemónica, de la belleza hegemónica, le aumenta todo lo que tendría que ser. Yo pregunto, para ti, ¿qué es una mujer sexy? Si te preguntan a ti, caballero, ¿qué es una mujer sexy? La mujer sexy que te marca la cultura porno, la mujer sexy que marca los cánones, estereotipos de belleza. Y entonces adjuntan esa fotografía y llega por entre 20,000 y 60,000 dólares hasta la puerta de tu casa un robot sexual de ti, con tu cara, con tu cuerpo, y si además lo dotan con inteligencia artificial, tienen un audio tuyo, habla como tú, se mueve como tú, pero no eres tú, es tu robot sexual. Robot número 2, babies pussies o colitas de bebés. Sí, fabrican robots sexuales de bebés. Quienes defienden esta herramienta dicen que con eso ya no van a violar niños, porque entonces ya van a violar los robots sexualizados de los niños. Entonces no estamos agarrando el problema de raíz, lo que estamos haciendo es automatizando las condiciones de desigualdad estructural que existen hoy con la llegada de la tecnología. Y como todo es capitalismo, pues lo que venda. Si lo que vende es la pedofilia, vamos a fabricar robots sexuales de niños. Si lo que vende es el cuerpo de las mujeres, fabriquemos con la tecnología la deshumanización de las mujeres. Y me parece que es un debate y que es, no, o sea, pues me parece que ni siquiera debería de haber debate en la deshumanización de las mujeres. O sea, y el robot número 3, Frida Frígida. Ese es un robot espantoso. Frida Frígida es uno de sus robots más vendidos en Sexdoll. Frida Frígida es un robot que está programado para rechazar una relación sexual. O sea que quien la compra lo compra porque le excita una violación. Le excita una violación sexual. Si nosotros analizamos un mercado de explotación sexual, y yo les invito a llamarles mercado de explotación sexual, un mercado de explotación sexual digital puede ser desde un grupo de WhatsApp. Hace ratito le preguntaba a María y a todas, oigan, ¿puedo hacer un ejercicio? Me dijeron sí. Entonces ahorita los compañeros que están por aquí van a pasar a revisar los teléfonos celulares a ver cuántos de ustedes tienen fotografías íntimas sexuales de mujeres que no conocen, que les mandaron sus amigos en sus WhatsApp. Adelante, compañeros. Ah, ¿verdad? Pero es que si lo hacemos es una práctica común, en el grupo de la carnita asada, en el grupo del fútbol, en el grupo del trabajo. Ahí están fotografías, conocen sus caras, conocen sus cuerpos, pero no conocen la historia. ¿Saben si esas mujeres dieron su consentimiento? ¿Saben si esas mujeres que les mandaron en la cadena de WhatsApp de sus amigos tienen consentimiento para tener esas imágenes? ¿Tenemos conciencia de eso? Es más, podrían ya estar muertas, porque los efectos de la violación a tu intimidad sexual no solamente tienen que ver con una condición digital, sino que tienen que ver con una condición de estragos directos a tu violación. Es como si violaran tu cuerpo sin penetrarlo, sin tocarlo.
Y entonces nos damos cuenta que una víctima de violencia sexual digital no es solamente porque hizo sexting, hay una multidiversidad de cómo pueden llegar esas imágenes, esos teléfonos, cámaras escondidas en baños públicos, cámaras escondidas en hoteles, en moteles. Desde ahí ya había violación a la intimidad sexual. Yo no sé por qué en nuestros países no se legislaba. Yo creo que por dos tabús: uno era mujer y dos es sexual. No merecen derechos esas personas, ¿no? Y la otra es el almacenamiento, el tenerlo, la reproducción, el difundirlo. Y entonces, para que entendamos, y con esto cierro para responder la pregunta, para que entendamos la ley Olimpia o lo que significa la propuesta, en primer lugar, propuesta número 1, ustedes en sus categorías de poder llevar a cabo, en sus autonomías y en sus condiciones de municipalidad, claro que pueden proponer reformas de ley, pero eso sí, 1, que sea no sin nosotras. No es nada más copiar, pegar y subir. No se les puede ocurrir así, porque tiene que ver con toda una construcción de no violar la libertad de expresión, tiene que ver con toda una construcción de analizar efectivamente que funcione, que sirva. Y entonces, 1 es reconocer a la violencia digital con perspectiva de género. Sí es cierto que nos afecta a hombres y a mujeres, eso es verdad, pero si ahorita dijéramos, vamos a salir todas sin brasier allá afuera en la calle, y vamos a salir todos los hombres sin brasier, que además no es obligatorio que lo usen, aunque también les pueda dar cáncer de mama y aunque también se les caigan las chichis, o sea, pero no es una obligación del sistema económico que lo usen. Pero si nosotras saliéramos desnudas allá afuera, nuestros cuerpos serían hipersexualizados. A diferencia de que a los hombres no se les enseñó que sus cuerpos, a nosotras, a las mujeres, no se nos enseñó a hipersexualizar los cuerpos de los hombres. Tanto y para muestra un botón, ¿no? Cuando yo estaba chiquita, me acuerdo que caminaba yo por la plaza principal de Puebla y en cada esquina ahí hay un puesto de revistas. Yo desde que soy niña he normalizado la condición de hipersexualización del cuerpo de las niñas. Vi revistas de mujeres desnudas, vi periódicos amarillistas. Yo entendí desde que soy niña, se me programó desde que soy niña que eso es ser mujer, que eso significa ser mujer. Y entonces, ¿cómo no quieren hoy cuando señalan a las mujeres? Es que ellas solitas se suben sus fotos a TikTok. ¿Qué me dices, Olimpia, de las niñas y las adolescentes que solitas se desnudan para TikTok? Punto número 1, ¿cómo no van a buscar la aprobación social de su cuerpo hipersexualizado de manera viral si todo lo que nos rodea es cuerpo hipersexualizado de las mujeres? 2, ¿cómo esas niñas no van a tener acceso a eso si a la mediatización que rodea es justamente hacerles entender a las mujeres que tienen que aspirar otra vez a la propia explotación de sus cuerpos para poder llegar o aspirar a eso? Y 3, las condiciones de pobreza, las condiciones de desigualdad, las condiciones de desequilibrios que existen en sus países de América Latina y la falta de educación sexual digital. El problema no es la desnudez de las mujeres, el problema no es la sexualidad de las mujeres, el problema es la condición de cómo se hipersexualiza y se atrapa y se condiciona en esta cultura mal llamada porno los cuerpos de las mujeres en desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es la ley Olimpia? La ley Olimpia tiene 3 reformas. La primera es el reconocimiento de la violencia digital con perspectiva de género. O sea, dentro de las leyes de acceso a las mujeres, en el caso de México, a una vida libre de violencia, en el caso de Argentina, recuérdame el número de la ley de las mujeres, en la 26.485, 26.485, y en el caso, por ejemplo, de Panamá, en la ley en donde habla de los derechos de las mujeres. Ahorita en el caso de Uruguay, que por cierto agradezco muchísimo, y de verdad que no se nos acabe nunca María Noel en la ONU regional. Que nunca se nos acabe María Noel. María Noel es una diosa, María Noel es el máximo. Gracias a María Noel estamos impulsando Ley Olimpia en América Latina y bueno, es una gran aliada y una buena voz que al fin le hace justicia a la ONU Mujeres, que mucha falta nos hacían las mujeres del territorio. Y bueno, y tiene otra reforma, la reforma al reconocimiento a la violación a la intimidad sexual. Es un delito que se castiga con cárcel. No estamos a favor de que todos los agresores estén en la cárcel. Nosotras queremos que no haya una víctima más de esta violencia, pero lo que no se nombra no existe y tenía que existir este delito contra la intimidad sexual. Hoy tenemos en México al menos 9 sentencias y estuvimos a punto de tener la primera sentencia en el mundo por el uso de inteligencia artificial.
Ley Olimpia sí reconoce a la inteligencia artificial en el sentido en cuanto dice a quien difunda, comparta, distribuya fotografías, videos, audios, imágenes, ojo, reales o alterados de una persona sin su consentimiento. Y además tenemos toda una, o sea, la Ley Olimpia abarca además una estrategia de educación digital, estrategia además que salió justamente desde Argentina, en donde estamos hablando de estas condiciones de colonialismo digital, esas condiciones de ciberseguridad, esas condiciones de alfabetismo digital y de acercar la tecnología con esta perspectiva no deshumanizadora. Y bueno, voy a terminar, si me lo permiten, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿no? ¿Ya se aburrieron? ¿Están espantados? Pero ya se nos acabó el tiempo y para dejarte cerrar, quiero agradecerte especialmente en nombre de toda la comisión directiva de la UIM, de todo el equipo organizador de esta cumbre de agendas locales de género, de todas las que estamos aquí participando. Es muy inspirador verte, escucharte, tocarte. Te podemos seguir por redes, por todas partes, pero no es lo mismo lo presencial también y lo vivencial. Y me gustaría también, en nombre de la red Divergénero que conformamos en la UIM, de que seas una invitada especial, una miembro especial de esta red, para que puedas acompañarnos en todo el proceso de construcción de un municipalismo con perspectiva de género y también en la prevención de la violencia digital. Por eso creo que una Olimpia es muy potente en el mundo, hemos visto cómo ha llegado a todas partes en tan poco tiempo, pero no alcanza como una Olimpia, necesitamos muchas más. Sabemos que cada una de nosotras tiene un mandato, no hay otras que lo vayan a hacer. Somos nosotras, son ustedes, somos cada una, y vos, Olimpia, tenés un don, un talento, un compromiso feminista muy importante, y por eso para nosotras es fundamental que sigas acompañándonos. Gracias. Así que muchísimas gracias, y este cierre es el que todas están esperando también, además de tus palabras, tu abrazo, una foto, como dicen ustedes, una papucha. Un apapacho. Un apapacho. Sí. Voy a cerrar el por qué hablo con tanta pasión y el por qué defendemos el tema con tanta pasión y por qué he elegido este camino, ¿no? Dicen que nadie se hace feminista más que con su propia historia, y justamente en el sentido de saber que, diría una rapera mexicana, solo las mujeres vamos a salvar a las mujeres. Pues la historia de la Ley Olimpia, la historia de cómo llegamos a una teorización de la violencia digital. Mi nombre es Olimpia Coral Melo, como lo saben, yo soy originaria de un pueblo, del pueblo, y dicen en México y en muchos países de América Latina que pueblo chico, infierno grande, y que, bueno, pues fui justamente sobreviviente de la violencia digital. Yo tenía un novio, de estos novios que una ama por sobre todas las cosas. Yo no sé qué vayan a pensar de mí después de esto que les voy a contar, porque claro que es difícil pararse en un escenario, además internacional, y contarlo. Al 99% de las personas que están aquí yo no las conozco, no sé qué vayan a pensar de mí. Y además cada vez que cuentas la historia, cuando tú te haces activista, tiendes a revictimizarte una y otra y otra y otra vez, contando una y otra vez lo mismo, para tratar de hacer conciencia de que a las personas no les pase. Yo tenía un novio, de estos novios que uno ama por sobre todas las cosas. Todas vimos, o todos en nuestros países, en América Latina al menos, conocimos Televisa, tenían el mismo drama todas las novelas, Dos mujeres, un camino, La maldita lisiada, Péleate por un hombre, vaya, siempre fue lo mismo. Nos educamos en ese constructo, además de conflicto entre nosotras, ¿no? ¿Quién te ponía el cuerno? El hombre. ¿Y con quién nos peleábamos? Con la mujer. Yo también fui de las mujeres que llamó puta a otras mujeres. Yo también fui de las mujeres que se peleó con otras mujeres. Yo también no tenía la conciencia que por supuesto tenía. Yo también creía que aspirar a casarme y a tener hijos en los pueblos, además, en uno de los pueblos en donde no tienes más aspiraciones, o sea, no creces con esas condiciones más que casarte y tener hijos. Y yo también tenía un novio en esas condiciones.
Este novio me propuso hacer sexting, ya sabemos qué es el sexting, claro que en ese momento yo no lo sabía, a mí nadie me dio una conferencia de estas, a mí nadie me habló de educación sexual digital, a mí nadie me habló de ciberseguridad, por supuesto que en la vida, y claro que él no me dijo hagamos sexting, a mí me dijo vamos a grabarnos teniendo relaciones sexuales, así es como me lo dijo. Y entonces, digamos que él tomó el celular de esta manera, así, él lo tomó así, de modo a que solamente yo me veía. A pesar de que éramos dos personas desnudas en ese video, la cara solo se veía de mí. Ese video de 1 minuto con 30 segundos se hizo público, se hizo viral. Yo antes de la conciencia que tengo sobre los animales, yo era escaramuza charra, o sea, montaba a caballo como un charro mexicano, pero en mujer, yo montaba a caballo y mi deporte era la charrería. Y entonces yo tenía una foto de mí vestida de escaramuza con mi sombrero, mis espuelas, mi vestido de Adelita encima de un caballo. Alguien tomó esa fotografía, la subió a lo que nosotras llamamos mercados de explotación sexual digital y que la gente llama páginas porno, páginas de packs, páginas de nudes. Las conozco todas porque ahí me subieron en todos lados. Conozco todas, Pornhub, X videos, páginas de packs, Horror, todas las conozco porque ahí estuvo ese video. Alguien subió la fotografía de mí poniendo la siguiente frase: ¿alguien quiere ver cómo monta de verdad? A los 500 likes subimos su video, hashtag Olimpia, la gordibuena de Huauchinango. Porque como pueden ver yo no cumplo los estereotipos de belleza. Y entonces, para el algoritmo, yo dejé de ser Olimpia Coral para convertirme en la gordibuena de Puebla, en la gordibuena de Huauchinango. Ese video se viralizó, primero en WhatsApp, luego en Facebook, luego llegar hasta los mercados de explotación sexual digital. Cada vez que buscabas mi nombre en un servidor, ponías por ejemplo en Google Olimpia Coral Melo y le dabas Enter, lo primero que aparecía hasta en 60 páginas, 60 buscadores, era Olimpia, la del video sexual, la puta, la zorra, la que se dejó grabar. Ser víctima de esta violencia es como si te violaran sin penetrarte. Violan cada parte de tu cuerpo y ¿saben qué es lo peor? Que no te viola solo el origen, el que lo difundió, te viola quien lo comparte, quien lo distribuye, quien lo almacena, quien lo guarda, quien no le dice no me lo mandes, te viola Facebook, te viola Instagram. Hoy las hogueras no acabaron en el siglo XVI, en el siglo XV, hoy las nuevas hogueras son las redes sociodigitales y las multinacionales que terminan además teniendo ganancias económicas por las violaciones masivas tecnológicas de nuestros cuerpos. Y claro que yo no lo sabía. Diario recibía más de 40 solicitudes de amistad, principalmente de hombres pidiéndome sexo a cambio de no bajar o no subir ese video. Uno de ellos me sextorsionó: mándame más fotos de tu hermana, de tu mamá, de tus amigas. Otro de ellos me pidió dinero. Uno en particular me pidió tener sexo con un perro. Claro que yo no lo hice, pero imagínense la escena de la desesperación, de saber que donde sea que te fueras, donde sea que caminaras, había un video sexual, te desnudaron. Y no solo te violó quien lo difundía, te violaban con cada like, te violaban con cada comentario, con cada compartir. Antes de la ley Olimpia, cuando hablaban de violencia digital, todo relacionado con condiciones económico-financieras, robo de identidad, robo de tarjeta vientes, no le llamaban violencia digital, no tenía un nombre. Claro que me sentí completamente apabullada. Todo lo que ven de mí en este momento con sus ojos a mí me daba vergüenza. Yo nunca pensé que iba a estar en una cumbre iberoamericana contando este caso, porque a mí me daba vergüenza todo lo que ven de mí, todito completo, mis ojos, mi cara, mi boca, mi cabello, mi nombre, Olimpia. Y entonces yo quería morirme. Tuve 3 intentos de suicidio en la vida. El primero fue cuando intenté denunciar, porque ahí dice, vamos, denuncia, ante la violencia no estás sola, 01800 mujer, y ahí vas, con la poca educación digital, con la poca educación jurídica que tienes. Yo creo 2 cosas: que la educación jurídica y la educación digital deberían de ser parte del tronco común de cualquier sistema de educación. Todos nos dicen, denuncia. ¿Quién sabe que no sea abogado cómo se lleva un proceso de denuncia? Te tienes que investigar, te tienes que llevar. Fui, me senté en esa mesita raquítica, como en muchos países de Iberoamérica, en condiciones pues de desigualdad que también viven los sistemas operativos de justicia. Me senté en esa mesita y le dije, señor, con toda mi vergüenza, vengo a poner una denuncia. Me dice, ¿de qué? Digo, es que fíjese que difundieron de mí un video sexual y yo no lo autoricé. Y me dice, yo pensé que iba a decir, tranquila, siéntate, te doy un vaso de agua, no sé, me imaginé cualquier cosa. ¿Y saben qué fue lo primero que me dijo? Y a ver el video.
digo, como prueba de delito, enséñame el video. Yo, tonta, ingenua, chiquilla, tenía 18 años cuando grabé ese video. Saco mi teléfono celular y le doy el teléfono al señor, le dije, aquí está, para que le llamara a los escribientes de al lado, le llamara a los otros ministerios públicos, le llamara a los policías ministeriales, y delante de mí conté entre 12 y 15 hombres, todos viendo mi video delante de mí. Yo ya sabía que se sentía que lo vieran en redes sociales. Yo ya sentía que se sentía que lo difundieran en la escuela, dejé de ir a la escuela. Yo ya sabía que se sentía que lo difundieran en la calle, dejé de salir a la calle. Pero vis-a-vis, frente a frente, esas caras de morbo que yo nunca voy a olvidar. ¿Y saben qué es lo peor? Que son caras de morbo que yo sigo viendo cada vez que doy un taller, cada vez que doy una conferencia, cada vez que me presento en un público, porque a lo mejor alguien por acá diga, no manches, qué horror la violencia digital. A lo mejor alguien por allá diga, sí, no manches, yo tengo una foto así, no me hubiera imaginado. Pero con uno que esté aquí presente, que diga, a ver, güey, busca el video, a ver si es cierto, yo me volvería a viralizar, volvería a retomar esa escena de violencia. Y entonces tengo que aguantar esas caras de morbo. Por ejemplo, cuando hoy vamos con legisladores a otros países en donde no está reconocida la violencia digital, a lo mejor en México ya hemos avanzado mucho, y cuando dicen, pero ¿eso para qué? Si lo virtual no es real, ¿eso para qué? No es agenda, ¿eso para qué nos vamos a preocupar si hay cosas más importantes como pavimentar calles? Carnal, estamos viviendo una era tecnológica en la que tenemos que hacer conciencia sobre el uso de esas tecnologías. De verlo y me preguntan, ¿y te violó? Le dije, no. ¿Abusó de ti? ¿Estabas drogada, alcohólica, borracha? Le dije, no. ¿Estabas inconsciente, niña? Le dije, no. Ah, estabas muy consciente. Ok, sí, pero yo no quería que se difundiera. Uy, pues eso lo hubieras pensado antes. Me levanta 2 libritos. Uno era la Constitución de México y otro era un código penal. Y los ojea y me dice, dime dónde dice que lo que a ti te pasó es violencia, enséñame la página. Dime dónde dice que lo que a ti te pasó es real. Dime dónde dice que es delito, enséñame. Y yo, no, pues no niña, lo virtual no es real. Anda, vete a tu casa que te eduquen bien. Ese día fue la primera vez que yo salí de ese lugar de acceso a la justicia, queriendo aventar de un puente que se llama La Subestación en mi tierra natal. Afortunadamente un amigo lo evitó y por eso en este momento fue la primera vez que estoy aquí, pero yo quería matarme. Ser víctima de esta violencia es como si te violaran sin penetrarte, como si te violaran todos con cada like, te estigmatiza y es como si tuvieras un tatuaje para siempre en la vida. Cuando yo me fui de vivir de Huauchinango a Puebla, me acuerdo que incluso en Puebla, donde yo trabajaba, tenía que hacer un oficio para todos, para decirles, oigan, soy Olimpia Coral, pero además tengo un video sexual, para que no me estigmatizaran, para que al menos dijeran, bueno, sí, ya como quiera, ya lo saben. Y así viví mucho tiempo de mi vida, 8 meses encerrada en casa. Para mí hay una pandemia más grande que la del COVID-19, la pandemia de la violencia machista hacia las mujeres, que te quita, que te inhibe. La violencia digital te inhibe tu movilidad, te inhibe tu privacidad, te inhibe tu derecho a la identidad, te inhibe tus derechos humanos y además no se queda en un ámbito de espacial, transgrede multinacionales, transgrede a los países y se queda ahí para siempre. ¿Cómo llegó esto y cuál es el final de esta historia y cómo llegamos hasta este momento? Bueno, cuando yo sentí que todo estaba perdido y cuando los extorsionadores, los agresores digitales te meten el miedo tremendo de se va a enterar tu familia, te van a correr de tu casa, ya no vas a poder ser política, ya no vas a poder ser mujer pública, ya no vas a poder hacer, ¿no? El primer mayor miedo es se va a enterar tu familia. Un domingo familiar, cuando estábamos a punto de ver una película todos como buenos latinoamericanos, domingos familiares en casa, todos juntos, con palomitas y todo. Mi mamá creía que yo lloraba y que yo estaba deprimida porque había terminado con el novio. Yo quería que eso pensara. Está bien, terminé con el novio, estoy triste por eso, me veía llorar diario, me veía encerrada, terminó con el novio. Entonces llega mi hermanito de 14 años en ese momento, avienta el teléfono en la cama de mi mamá y le dice a mi mamá, ahí está ese video que dicen que hay de mi hermana, si existe, es real, y me la acaban de mandar por WhatsApp. Momento exacto se lo mandan a toda mi familia por WhatsApp. Que lo haya visto el pueblo entero, me daba igual. Que lo haya visto en la escuela, me daba igual. Que lo hayan visto en la calle, me daba igual. Pero tu mamá, imagínense la escena,
que estén a punto ustedes de ver un video de sus hijos teniendo relaciones sexuales que no autorizaron, o que sus hijos estén a punto de ver un video de ustedes teniendo relaciones sexuales y que todo ese video esté en todo el pueblo, en todas las redes, y que además ni siquiera se le llame violencia y que la gente te culpe a ti. Éramos 2 personas quienes salíamos en ese video, 2, un hombre y una mujer, 2 personas desnudos, y solo a mí se me sentenció, solo a mí se me señaló, solo a mí se me culpó, solo a mí se me estigmatizó, solo a mí se me lapidó, con esa doble condición de moral, porque cuando vas y consumes mujeres en condiciones de prostitución no te importan los cuerpos desnudos, pero cuando es tu cuerpo desnudo publicado en internet, ahí sí la piden, la jodan, la frieguenla. El problema entonces no son nuestros cuerpos desnudos, el problema es la libertad de las mujeres. Y entonces mi mami, con su preparatoria trunca, una mujer obligada a parir a los 16 años, porque mientras que no se despenalice el aborto en nuestros países, las mujeres son obligadas a parir. Una mujer además en condiciones de pobreza, ¿no?, que vivió toda la vida en condiciones de desigualdad. ¿Qué querían que me dijera? Yo creí que me iba a regañar, yo creí que iba a jalar el cabello. Ella veía el teléfono y decía, no puede ser, no puede ser. Agarró el teléfono, yo le di la vuelta a la cama de mi mami, me hinqué, digamos, ella estaba sentada así en la cama, yo me hinqué en su rodilla, puse mi manita en el teléfono y le dije, mamita, por favor, ya no lo veas. Familia, sí soy yo, sí soy la puta, sí soy la zorra, sí soy la mala, sí soy la que se dejó grabar, discúlpenme todos, sí soy la del video sexual. Mi mami pone al lado el teléfono, empieza a llorar ella, empiezo a llorar yo, agacho mi cabeza en su rodilla derecha y le dije, perdónenme todos, yo me quiero morir, cámbienme del país, desconózcanme, yo no quiero tener esta cara. Yo hubiera querido cirujano plástico que me quitara esta cara de Olimpia y pusiera la cara de otra persona para poder salir a la calle sin que la gente diga, mira, ahí va la del video sexual. Yo hubiese querido tener otra identidad incluso. Mi mami me acaricia el cabello, pensando que me iba a golpetear y que me iba a correr de la casa, me acaricia el cabello, me levanta la barbilla y le dice, llorando ella y llorando yo, solo quiero que me digas una cosa, hija. ¿Tú querías? Dijo, ¿tú querías que este video lo vieran todos y lo vieran todas? Dije, no, mami, claro que no. Me dijo, júramelo, Olimpia. ¿Tú querías que todos te vieran desnuda como te están viendo? Dije, mami, te juro que no. Júramelo por Dios. Dije, mami, te juro por Dios que no. Y entonces me agarra del piso, me pone de pie delante de toda mi familia y les dice, pues entonces no es su culpa. Qué vergüenza me daría, mi amor, ver de ti un video robando. Diría, qué horror, mi hija es una ladrona, ya hay un video ahí. Qué vergüenza me daría ver de ti un video cometiendo un acto de corrupción. ¿Cuántos políticos corruptos hay en este país con todo el video y ya andan campantes en la calle? Qué vergüenza me daría que te gustaran los toros, los gallos. Diría, qué horror, mi hija tiene un perro allá amarrado en la azotea. Es una violentadora con los animales. Pero un video de ti, mi amor, teniendo sexo. Y pido una disculpa anticipada por lo que voy a decir, pero si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Mi mamá me dijo, hija mía, tú no hiciste nada malo, mi amor, todos y todas cogemos. Sí. Y empezó a señalar a mi familia, tu hermana coge, tu prima coge, tu papá coge, el policía que te juzgó coge, la vecina que está hablando de ti coge, esta coge, mi amor, hasta yo con toda mi vergüenza te lo digo, hasta yo cojo. La diferencia es que a ti te ven coger. Y eso no te hace una delincuente ni te hace una mala persona, hija, lucha porque tienes derecho a la intimidad. Ese día, esa mujer... de un pueblo chiquillo de la Sierra Norte de Puebla, me enseñó un valor político que no sabíamos y que nos han desprendido a las mujeres, el valor de la sororidad. Creerle a las víctimas, servidores y servidoras públicas es su primer acto de justicia. Solo el 3% de las denuncias son falsas. Creerle a las víctimas, no tienen que ser eruditos en la materia, no tienen que saber todo en ciberseguridad. Con que creerle a las víctimas, con eso basta para que sea su primer acto de justicia, con generar talleres, conferencias, con abrirnos a estas circunstancias. Mi mamá me creyó y yo entendí entonces que yo tenía algo diferente a otras mujeres. Había muchísimas más mujeres que vivían lo que yo estaba viviendo, solo que yo tenía algo diferente a ellas.
Yo tenía una familia que sí me creyó, que no me culpó, que no me juzgó, y por eso no me suicidé, por eso estuve viva. Y entonces me pregunté, bueno, ¿por qué diablos en este país eso no es un delito? ¿Y por qué diablos en este país eso no es una violencia reconocida? Y empecé a redactar hoy lo que se reconoce como la primera ley hecha por las víctimas en materia de violencia digital, con una perspectiva de nosotras, de un conocimiento situado de nosotras, aprobada en cada estado de México. La propusimos en el 2013 y se aprobó hasta el 2018, imagínense, y después en el 2019 en la Ciudad de México, y cada estado. Hemos hecho hasta ahorita 38 leyes en todo el mundo, todas las de México, que son 32, 34 con la de Argentina, 35 con la de Panamá, 36 con la de Uruguay, 37 con la de Colombia y 38 con la de Estados Unidos, que se acaba de aprobar hace algunas 3 semanas. Ya podemos decir que los latinoamericanos, que los iberoamericanos nos fregamos a los gringos. No solo es un conjunto de reformas, es un movimiento político de mujeres que esperamos, bueno, vamos a compartirles un código QR con el qué hacer ante la violencia digital. Les voy a compartir un código QR si tú estás viviendo violencia digital o quieres llevar esta inteligencia artificial a tus países. De este lado, tiene 30 idiomas diferentes, es una de las 5 mejores inteligencias artificiales en el Action Summit de París. A esta inteligencia artificial no la pudieron programar los ejecutivos de internet, a esta inteligencia artificial la programamos nosotras, las mujeres, desde nuestras perspectivas. Es gratuita, y si tú la quieres regionalizar, nosotras te invitamos a hacer un plan estatal, un plan municipal de prevención y de acción ante la violencia digital. Se pueden poner de acuerdo. ¿Dónde está Flor? Con mi compañera Flor, para poder hacerlo, para llevar talleres, para llevar conferencias. Les pedimos que sean nos y nosotras. Esta causa se mantiene de recursos propios, así que si alguien quiere comprar un pañuelo de la Ley Olimpia, ahí está mi compañera Marisma, y ahí están los números de cuenta. Y gracias a todas, y gracias a ustedes. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Nosotras demandamos, eso es lo que el mundo está viendo. Gracias por todo, gracias. Yo quiero terminar solo diciéndoles que esta lucha no es una lucha que haya hecho sola. Yo no soy una heroína, fue gracias a todas las feministas que estigmatizamos, a las que luchan, a las que se hacen pancartas, a las que corren, a todas las mujeres, gracias a ellas. Yo no pude denunciar por la Ley Olimpia porque cuando a mí me pasó no era un delito. Hoy mi única justicia es este micrófono. Hoy la justicia me la dan ustedes cuando se invitan a sus países a dar conferencias, a dar talleres. La justicia hoy me la dio esta cumbre, la justicia me la dio el gobierno de Zapopan, porque además hay una unidad en Zapopan que se llama Olimpia Moral Luz. Señoras y señores, cada vez que buscas, mi única justicia ha sido que cada vez que buscas mi nombre en internet, yo ya no soy esa Olimpia, la gordibuena de Huauchinango, la puta, la zorra, la que se dejó grabar. Hoy cada vez que buscas mi nombre en internet, mi única justicia ha sido saber que pudimos cambiar el algoritmo. Hoy cada vez que buscas mi nombre en internet, ya no soy Olimpia, la del video sexual, sino Olimpia, la de la Ley Olimpia.